Hoy es martes 8 de octubre de 2024. Nos reunimos nuevamente virtualmente para la emisión número 640 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. El tema que vamos a tratar hoy es la baja en combate, la muerte en combate de dos bandoleros liberales del MRL que ya se encontraban haciendo tránsito hacia el Partido Comunista que formaría las FARC en breve, pertenecientes a la cuadrilla de un delincuente de un prontuario muy largo, muy triste de recordar por su trasiego sanguinario, y nos referimos a Conrado Salazar alias Arpazo. Estos delincuentes acababan de cometer una masacre y eran buscados por la Policía Nacional y fueron localizados en cercanías a Cartago Valle y la Unión Valle el mismo día a comienzos del año de 1965, y en diferentes combates fueron eliminados por las Fuerzas Armadas. Fue un golpe importante en un momento complejísimo para el país, como lo hemos visto, que fue el inicio de enero del 65, cuando el ELN asaltó el municipio de Simacota, las FARC asaltaron el municipio de Izacauca. Efraín González había cometido el secuestro de los familiares de un ganadero conservador. Se anunciaba un gran paro nacional, la politiquería estaba en su esplendor y el país hablaban de paz y de recuperación de la tranquilidad los dirigentes políticos, mientras las guerrillas comunistas crecían en el Tolima, el Cauca, el Huila, el Meta, Santander, Cundinamarca, y el mundo iba dando otro viraje debido a los problemas de la Unión Soviética y la China. De remate, la muerte del presidente Kennedy en Estados Unidos le ha traído más contradicciones y conflictividad al país y al mundo. Adelante, mi coronel, entremos en materia. Mi coronel, ¿con qué importantes cifras de disminución de la aterradora violencia del bandolerismo tripartidista debido a la efectividad del Plan Lazo comenzó el año de 1965 en el antiguo departamento de Caldas, que para la época configuraban los actuales territorios de los departamentos del mismo Caldas, Risaralda y Quindío? Mi coronel, más o menos como el 8, el 9 de enero, las fuerzas militares, por medio del Ministerio de Defensa, que estaba todavía en ejercicio, el general Alberto Ruiz Novoa, publicaron unas cifras importantes, en las cuales se le daba un parte de victoria parcial al país, porque durante el año 64 había habido muchos éxitos derivados del Plan Lazo. El Plan Lazo, como sabemos, era una combinación de operaciones militares con acción cívico-militar, inteligencia, y buscaba, pretendía que el gobierno nacional se comprometiera por medio de sus instituciones en la recuperación total de las áreas, en la apertura de nuevos caminos de progreso, en la reeducación del pueblo colombiano hacia objetivos nacionales. O sea, el plan Nazo no era simplemente como lo despotrican los comunistas y los insulsos que hablan por hablar, que era de que trataba de peluquear campesinos y de sacarles unas muelas y de vacunarles las mascotas y que ahí terminaba. No, era un piloto, una demostración de que se podía, mediante acciones integrales de Estado, aclimatar la paz dentro de las comunidades, hacerle ver al campesinado y a las personas de escasos recursos que había otras opciones y comprometer al Estado en el manejo adecuado de los procesos de desarrollo social, económico y político en cada región. Entonces,
el ejército y la policía habían cumplido una labor admirable ese año 64 y han eliminado una cantidad de bandidos que tenían unos alias tan pintorescos como temibles y hablaban de Sangre Negra, Chispas, Desquite, Tarzán. mm, Todos no han sido eliminados en el 64, pero casi todos. Eh, Despiste, Cantinero, Mala Suerte, Reque, Pedrito, El Ronco, Veneno, Pereque, Yataro, La Bruja, El Bicho, El Palomo, etcétera. Y con todos esos alias pintorescos, estos bandidos sembraban el terror en las regiones principalmente del antiguo departamento de Caldas que articulaba a lo que hoy es Quindío, Caldas y Risaralda, norte del Valle, el Tolima, el Cauca. Bueno, entonces con esos resultados se decía, por ejemplo, que además de la baja importante de una gran cantidad de bandidos de estos, se ha logrado la captura de 820 de judicialización. O sea, si miramos las cifras y miramos los hechos, sin duda el ejército, la policía y el DAS que lo acompañaban muy bien, habían cumplido perfectamente con su deber. Habían capturado a bandidos que han asesinado centenares de personas, que habían robado, matado, secuestrado, violado y depredado el campo. Pero ahí viene el pero. Si se estaba desarrollando el Plan Lazo, ¿qué estaba pasando con las demás instituciones? O mejor, estaban las demás instituciones tan comprometidas en su función y su misión como lo estaban las fuerzas militares, la policía y el DAS. Entonces, nos parece que ese parte de victoria y esos triunfos son únicamente para las instituciones armadas, porque las instituciones políticas del país encargadas de legislar y gobernar y administrar justicia estaban muy lejos de cumplir con su deber y eso quizás explique a fondo por qué el país no se pacificó como se pensaba y por qué la dirigencia política, como lo veremos en algunos episodios hoy, andaba en otros escenarios y con otras intenciones, dilatando y complicando la solución al problema. Mi coronel, ¿cómo sucedieron los hechos relacionados con la muerte en combate de los bandoleros liberales del MRL Arbey Valencia García en el municipio de La Unión y Antonio Caña en el municipio de Cartago, ambos municipios del departamento del Valle, en enero de 1965? Mi coronel, este par de delincuentes pertenecían a la banda de Conrado Salazar, alias Arpazo, un delincuente que sembró el terror en el Valle del Cauca y luego se trasladó al Meta a delinquir con tiro fijo, con las FARC. Y allá fue dado de baja por el batallón Vargas en el año de 1967. Entonces retrocedamos en el tiempo. Eh, el 28 de mayo de 1964, en la vereda Campo Alegre del municipio de Versalles, eh, el bandolero Arbey Valencia García, miembro de esa cuadrilla, asesinó a un agente de policía y luego participó en varios crímenes, en varios asesinatos e inclusive en el incendio de varias viviendas, robos y hurtos, y andaba con otro delincuente muy conocido que se llamaba Duam Hidárraga, que era del grupo, y en compañía de Antonio Caña, otro bandido muy conocido por quien la gobernación del Valle ofrecía 15.000 pesos de la época, era mucho dinero, traducido al día de hoy. Habían participado en una emboscada a la Policía Nacional y habían asesinado a unos miembros de la policía y habían cometido otros delitos en la zona. Entonces, en una operación del ejército fue capturado el bandido Arbey Valencia y de manera increíble a los poquitos días lo dejó libre un juez de la República.
lo cual indica que no había compromiso de la rama judicial y probablemente corrupción para que un delincuente de tanta peligrosidad quedara libre en menos de lo que lo habían capturado o el tiempo que se había invertido en capturarlo y los riesgos que se habían corrido para hacerlo. Entonces, las fuerzas militares y la policía mantuvieron el ímpetu y ese mismo día, 9 de enero, en dos redadas diferentes, en dos municipios diferentes, en La Unión y La Victoria, cerca a Cartago el uno, no tan cerca a Cartago el otro, fueron dados de baja simultáneamente. En el uno, en el caso eh, de Arbey Valencia, fue muy fácil porque estaba consumiendo bebidas embriagantes en un establecimiento público y la gente informó y ahí llegaron a capturarlo y cuando trató de escaparse, lo rodearon, utilizó el revólver para disparar contra los policías reaccionaron y lo dieron de baja fulminantemente en el lugar. El otro delincuente fue un poco más espectacular la baja, el tal Antonio Caña, porque también estaba en un sitio con varios bandidos consumiendo bebidas embriagantes e intimidando a las personas que se encontraban allí eh, departiendo. Entonces, le avisaron a la Policía Nacional. Cuando llegaron, la banda era más grande de lo que imaginaban. Inicialmente, un policía muy valiente, de nombre o de apellido Perdomo, enfrentó la cuadrilla mientras por radio patrullas se comunicaban y traían refuerzos. Fue un tiroteo espectacular a la madrugada eh, de ese día. Se escaparon varios bandidos de todas maneras, pero el agente, muy valeroso, logró eliminar a ese bandido y herir al guardaespaldas que fue capturado. Entonces, la Policía Nacional, que estaba bajo el mando operacional de las fuerzas militares, se apuntó un doble hit con la baja de estos dos delincuentes que tenían un larguísimo prontuario y que ya estaban en conversaciones con el Partido Comunista para integrarse a las FARC o las nacientes FARC. Eh, También resultó herido otro suboficial de la policía, el que iba al mando de la patrulla, también recibió heridas no tan graves como el agente Perdomo, pero en síntesis, en ese sitio fueron dados de baja, o en esa operación combinada en dos lugares distintos fueron dados de baja Antonio Caña y Arbey Valencia y capturado el bandido Pablo Marino Osorio, de 39 años de edad, eh, que era el guardaespaldas del tal Caña. El agente Mario Perdomo el, y el agente Gustavo Serna quedaron heridos mucho más grave el caso de Mario Perdomo Tobar, quien fue el héroe de esa situación porque fue quien enfrentó directamente a los bandidos, que eran varios, y aunque logró eliminar al cabecilla principal y herir al guardaespaldas, pues él también resultó gravemente herido. Adelante, Nico. Mi coronel, ¿cuál fue la siguiente exitosa operación de la octava brigada contra el bandolerismo terrorista? Un día después de las muertes en combate de los dos bandoleros liberales del MRR, Arbey Valencia García en La Unión y Antonio Caña en el municipio, en Cartago, ambos del departamento del Valle, en enero del 65. Pues que al día siguiente la Policía Nacional, bajo el mando operacional de las fuerzas militares, realizó otra exitosa operación contra las bandas de Chispas. Y estas ocurrieron en el municipio de La Tebaida, donde ya el Partido Comunista tenía unas redes grandes y una organización celular orientada a reclutar a jóvenes para enviarlos a las FARC o a las guerrillas que estaban formando en el Pato, Guayabero, Río Chiquito, que pronto se llamarían las FARC. El papá de Timochenko era el presidente del Partido Comunista ahí en esa zona y era el que
coordinaba todas esas acciones. Y los bandidos de Chispa ya andaban en acercamientos, estaban en visitas permanentes, pero no se ponían de acuerdo, era por la barbarie que le fascinaba cometer a los bandidos del MRL, porque estaban acostumbrados a robar, secuestrar, violar, etcétera, y las FARC ya les exigían y les pedían que si, o los comunistas, no las FARC porque todavía no llamaban las FARC, les pedían que para integrarse a sus cuadrillas debían replantear el comportamiento del lumpen, como dicen en el lenguaje comunista, lo cual era muy difícil. Por eso las FARC en sus inicios fueron similares a estos bandidos y después fueron peores. Eh, lo cierto es que en un combate que veremos en estos días toda la historia, fueron dados de baja tres bandidos y resultó muerto un policía y otro herido. Como vemos, en 2 días la Policía Nacional puso muertos y heridos y esa fue la constante durante todo ese periodo de la violencia tripartidista. Al mismo tiempo demuestra que el Estado colombiano jamás ha sido bien gobernado, en especial en esta época de la violencia partidista en adelante, y que el sudor, la sangre y las lágrimas de los miembros de la fuerza pública es temporal, mientras pasa otro hecho y mueren otros o quedan heridos otros miembros de la fuerza pública y nadie los recuerda, sino que quedan en el olvido como si su sacrificio hubiera sido en vano para una sociedad que ni gobierna ni se deja gobernar. ¿Cómo ocurrieron en Florida, Valle, los hechos relacionados con la captura del bandolero del MRL, Guillermo Arbeláez, alias Tranquilo, integrante de la cuadrilla de Conrado Salazar, alias Zarpazo, quien para la época ya había iniciado el tránsito hacia las guerrillas comunistas que pronto se autodenominaron las FARC? Bueno, Micael, en el Valle fue simultáneamente capturado un bandido que le decían Tranquilo, que había delinquido bastante en el sector de Florida y de Cali. Y ese bandido también había pertenecido a la banda de Zarpazo, que como ya dijimos, Zarpazo es un tránsito hacia las FARC y luego terminó allá donde murió. Entonces esto nos indica que venían en forma continua, constante, haciendo esa actividad de cooptación y causándole muchísimos daños al país sin que la respuesta del establecimiento del gobierno fuera clara, porque desafortunadamente el gobierno andaba con el cuento del pacifismo y que era El Salvador, y quienes estaban listos para la campaña del 66 andaban buscando sus prebendas y cómo repartir nuevamente el poder y todos cuadrando su ajedrez o su tablero de ajedrez para conveniencia propia y no la del proyecto o la visión de país hacia adelante. Mi coronel, ¿cómo desarrollaban, entre tanto, las campañas de guerra psicológica los comisarios políticos del Partido Comunista, padrinos y promotores de la FARC? Mi coronel, se dice que en la guerra la primera muerte es la verdad y que los comunistas son muy hábiles en la guerra psicológica y la guerra política y en mentir y regar especies falsas para que se desinforme y se cause desazón y desconcierto. Y ese también es el propósito del terrorismo, causar desconcierto, desazón, falta de certeza, eh, temor, desconfianza. O sea, todos los adjetivos que produzcan incertidumbre están dentro de la guerra psicológica comunista. El 7 de enero del 65, como sabemos, el ELN asaltó Simacota y de inmediato, desde Algeciras Huila, se regó una mentirosa versión que las FARC también habían saltado, o las FARC no, el Partido Comunista con sus cuadrillas, que todavía no se llamaban FARC, había saltado a Algeciras Huila y que luego seguirían con otros municipios. Había ocurrido probablemente el daño del único medio de comunicación que había, que era una línea telefónica,
y un telégrafo. Entonces el municipio estaba incomunicado y habían regado esa especie por medio de mensajeros y en todos los medios de comunicación se hablaba, y entonces el general Reveis Pizarro, que era el comandante general de las fuerzas militares, tuvo que salirle al corte a los medios de comunicación y decir que no era cierto, pero los periodistas seguían insistiendo y publicaban que una cosa decía el general y otra cosa venía desde allá, hasta que pues el ejército llegó hasta allá, se restauraron las comunicaciones y se aclaró que no era cierto, pero el daño se causó y se dio la sensación de que el Estado colombiano, por medio de las fuerzas militares, no decía la verdad. Y después de que se aclaró, ustedes saben que una mentira que se repite es difícil eh, desmentirla. Mi coronel, ¿tenía el bandolero conservador Efraín González Telles alguna conducta similar de desinformación? Igual, mi coronel, igual él utilizaba también sus estratagemas, lo estaban buscando, cometía masacres, acababa de participar en esa componenda oscura del secuestro de los familiares del señor Vargas, y entonces, para terminar de enredar las cosas, envió a sus cómplices que estaban dentro de los partidos políticos, como ya hemos visto, y dentro del mismo Congreso de la República, a que dijeran que no, que Efraín González ahora estaba como peón en Venezuela. Y al mismo tiempo, la familia decía que los dos jóvenes que al fin habían aparecido no habían sido rescatados por la Policía Nacional, sino que habían sido liberados. Y el señor Valencia, que era el presidente de la República, como era eh, amigo personal del señor Vargas y quería demostrar que su gobierno era muy efectivo, en especial él era el Salvador, él era el héroe, era el Chapulín Colorado, entonces le ayudaba al cuento de que sí habían sido liberados. Entonces quedaba esa incertidumbre para todo el país. Por un lado, el ELN destruyendo un poblado, y decían que había habido guerrilleros cubanos y que, por hecho, Colombia estaba al borde de la desaparición. Por el otro lado, Efraín González eh, perpetrando canalladas con politiqueros y luego diciendo que él estaba en Venezuela. Y por el otro lado, el Partido Comunista diciendo que ya habían asaltado a Algeciras Huila y que eran los salvadores. Y al otro lado, en el Quindío y en Valle, los bandidos cometiendo desmanes y el ejército a tope tratando de resolver todos esos problemas. Entonces sí había un entorno de desinformación y de guerra psicológica que crecía muchísimo. Mi coronel, ¿cuál fue la dolorosa noticia acerca de la salud del agente de policía Luis Mario Perdomo Tovar, quien resultó herido durante el combate con la cuadrilla de Antonio Caña en el municipio de La Unión Valle? Pues mi coronel, desafortunadamente, el agente fue llevado de urgencia a la clínica de Cartago. Fue imposible trasladarlo a Bogotá, al hospital militar, porque sus heridas eran muy graves. Tenía apenas 28 años de edad, era soltero, natural de Palmira, de herencia huilense, y desafortunadamente falleció la noche siguiente de los hechos en el hospital. Fue un golpe durísimo para la Policía Nacional, para el país, para la región, porque además era una persona muy apreciada en la Unión Valle, ya que tenía mucha cercanía con la comunidad, era una persona de carisma, motivador, entusiasta, que colaboraba mucho en las actividades comunitarias. Mi coronel, ¿en qué otros aspectos pululaba la desinformación de la violencia tripartidista en Colombia? Mi coronel, si la desinformación era fuerte por lo del caso de Efraín González y lo eh, que hemos visto, es que había muchas cosas más que estaban ocurriendo. Recordemos que hace unos días vimos el rescate del señor Antonio Penagos, que fue un hacendado del Tolima, secuestrado por bandidos comunistas enviados por tiro fijo para financiar a las nacientes FARC.
y que se convirtió en toda una novela, todo un espectáculo mediático atroz. La liberación de este señor, la familia pagó una cantidad de dinero alta, los bandidos lo pusieron a caminar un señor de edad avanzada por el monte y definitivamente cobraron 120.000 pesos de la época, que era demasiado dinero, 8 veces más de lo que el Estado ofrecía por la captura de Arbey Valencia y de Antonio Caña, cada uno. Eso significa o quiere decir que en el fondo el secuestro estaba creciendo, que el Estado era ineficiente, incapaz y falto de prospección para mirar cómo avanzaba el problema de la seguridad, que se le ha trasladado toda la responsabilidad a las fuerzas militares y de policía para resolver con la fuerza de las armas limitadas y sin suficientes medios logísticos y técnicos para cumplir la misión, una responsabilidad enorme, mientras los politiqueros se dedicaban a mentirle al país y engañarlo con el cuento de que el Frente Nacional era la novena maravilla. Mi coronel, pese a que la violencia tripartidista tenía mucho arraigo en el bajo nivel educativo de la niñez y juventud colombiana de la época, ¿cuál era la conducta de los educadores del Valle del Cauca, departamento en el que la violencia era atroz para la época? Y coronel, ese es otro tema que hemos venido tocando aquí siempre en este programa de la memoria histórica y es la irresponsabilidad de los docentes que cuestionaran lo que cuestionaran, estaban mejor que la mayoría de los colombianos. En ese tiempo, el seguro social o la seguridad social era para muy pocos, pero muy pocos, muy contados trabajadores y funcionarios oficiales, trabajadores pues particulares, en fin, de fábricas y funcionarios particulares y funcionarios oficiales, incluidas Telecom y Ecopetrol, que eran, o el magisterio, que eran unas fuentes grandísimas de empleo para la época, los correos. Pero por lo general, el grueso de la población colombiana no tenía derecho a nada, es que ni siquiera existía un sistema de beneficio sanitario. Los hospitales funcionaban como se llamaba de caridad y la gente se moría por no tener para pagar un, una yerpen que le ordenaban en el hospital y cuando salía del hospital pues no se lo podía dar el Estado porque no había en las farmacias y tenían que comprarlo de su bolsillo y si no, se moría. Esa era la realidad. Entonces los educadores estaban medianamente bien frente al grueso de la población, pero el Partido Comunista, que es la peste que le ha caído a Colombia, en complemento a la otra peste, que son los políticos corruptos, que no se sabe cuál de los dos le han hecho más daño, se dedicó fue a infiltrar los educadores y a promover paros y paros. Y entonces un país con pobreza, sin desarrollo, sin industrialización, sin visión de proyecto de Estado, mal educado, pues aquí tenemos una fuente permanente para que la gente se metiera a las guerrillas y con unas diferenciaciones enormes, porque una cosa era el nivel de educación en Bogotá, Cali, Barranquilla, las capitales donde había ya colegios privados y otra organización de docentes, a lo que pasaba en los municipios que estaban como si fueran abandonados de la mano de Dios. Entonces, que esos maestros se dedicaran era a hacer paros, a bloquear, a plan tortuga, a no dictar clase, a asistir a los centros educativos y estar en reunión permanente y no atender a los niños. Y esos niños sin ninguna eh, posibilidad de tener campos deportivos o actividades lúdicas o dirección del Estado, pues terminaban era conviviendo con delincuentes o viendo que la única salida para no estar en esa pobreza o en esas dificultades era unirse a las bandas armadas y las niñas a prostituirse. Entonces, el magisterio tiene una gran responsabilidad en lo que nos ha pasado con su cuento de que reclaman siempre los derechos, pero es que reclamaban solo los de ellos y los de los niños y los del resto del país, si era que
en Colombia la gente estaba muy mal. Ha mejorado harto lo de la seguridad social, pero en esa época era fuerte, fuerte ese problema. Mi coronel, ¿cuáles eran los actos politiqueros y populistas del director del liberalismo, Carlos Lleras Restrepo, y por qué lo hacía? Pues mi coronel, aquí lo vemos muy parecido en esta foto, muy parecido a su sobrino Vargas Lleras, un tipo de estatura pequeña, con textura delgada, de ágiles movimientos y politiquero, oportunista. Ya sabemos que desde el año 58 él se empeñó en que quería ser presidente y se dedicó a hacer campaña política. Entonces dejó que su primo fuera presidente, le hizo campaña en teoría a Valencia para el 62, pero todos esos 8 años se la pasó diciendo es que aquí El Salvador soy yo, y generó la polarización más tenaz que hubo dentro del liberalismo y contra los conservadores, pero la manejaba con una trapacería y una arrogancia increíble. Aquí lo vemos, que había unas obras en Bogotá, en uno de los barrios pobres, que habían avanzado, había que cruzar inclusive todavía por eh, puentes de circunstancia de tabla que se hacían para no embarrarse. Ya llegó y ahí lo notamos. Viene toda la comitiva y él va adelante a toda carrera, como si estuviera de afán a toda hora, porque es una persona hiperactiva. De hecho, Vargas Lleras es muy parecido a él, igual, y gritón, irrespetuoso, desafiante, agresivo y de muy malas pulgas. Entonces fue allá a hacer ese populismo, a inaugurar unas obras como director nacional del Partido Liberal, cuando eso eran obras del gobierno de Valencia. Pero son las paradojas que aquí ocurren. Y ese mismo día, en otro acto, aquí lo vemos metido de cabeza, ahí se ve la foto del señor Vargas, del señor Restrepo, ahora sin sombrero, al lado del presidente Valencia, en la inauguración de el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, que sería lo que le daría a él los argumentos para hacer 3 años después la reforma agraria. Ese instituto ya venía, o sea que no era, no es una obra de él, siempre la han presentado, sino que es obra del gobierno anterior y él lo que hizo fue aprovechar eh, lo que ya existía y como lo vemos con esa arrogancia y esa hiperactividad que tenía, pues se convirtió en la estrella del paseo y además era muy hábil para darle la vuelta a los asuntos y manejar la prensa, utilizar actitudes desafiantes, a veces era una persona histriónica. Parece ser que parte también de sus comportamientos eran fingidos, eran teatrales, y lo hacía desde la óptica de los engañadores, lo hacía muy bien y logró meternos en la cabeza que era un tipo de carácter, cuando en realidad lo que era un tipo autoritario que se creía el dueño del país. Tomando como referencias analíticas los hechos acabados de analizar, ¿hay alguna luz de esperanza para que el gobierno Petro concrete algún acuerdo de paz con los grupos terroristas en Colombia? Se la resumo de la siguiente manera. Para que en Colombia haya paz y haya una transformación integral, producto de esa paz y de esos buenos deseos, se requiere una sola cosa, cambiar toda esa dirigencia descompuesta que ha desgobernado el país, porque es que son ellos los responsables. Ahí vemos, y las últimas dos gráficas son patentes y nos lo demuestran todo. El presidente de la República ya en el ocaso, inaugurando obras y con el director del otro partido ahí metido de cabeza, en lugar de estar con sus ministros y con las Fuerzas Armadas, que eran los que le ayudaban, y presentando obras de él, mostrándole al país que aquí está presente el que me va a recibir. O sea, ya había una componenda ahí. Y debajo el otro inaugurando obras que le correspondían al gobierno, sin ser miembro del gobierno. Pero es que él era El Salvador. Entonces, eso nos indica que por debajo de la mesa se tejían muchos acuerdos, muchos pactos en la sombra y muchos intereses que no conducían a la paz porque al mismo tiempo estaban ocurriendo todas las barbaridades que decimos y las fuerzas militares y de policía sacrificando sus hombres, muriendo en combates contra estos delincuentes
y defendiendo a esa casta descompuesta que estaba en el tope del poder, haciéndole daño al país. Infortunadamente hoy seguimos en la misma. Tenemos un presidente que es cuestionado, se le acusa de ser drogadicto, de ser consumidor de bebidas alcohólicas, de ser irresponsable, una persona que no cumple las citas, que deja parado a todo el mundo, que irrespeta al país, que todos los días inventa una salida en falso, ver cómo desinstitucionaliza y que tiene una cantidad de estúpidos que lo siguen, igual que pasaba con los que seguían a rajatabla al señor Gerard Restrepo. Y de paso, en esa época teníamos a Alfonso López Miquelsen, que había hecho lo que hizo Petro hoy, reunir lo peor de la política colombiana en un solo paquete que llamaban el MRL y hoy lo llaman Pacto Histórico. Entonces, ante esas similitudes y realidades, pues es imposible que se produzca alguna solución favorable a Colombia, precisamente por personajes como estos tres que están en la foto, que han hecho parte de los daños de la violencia comunista contra el país. Síntesis, se requiere un cambio total, una transformación total de la forma de hacer política en Colombia para que el país tome otro rumbo. Mi coronel, escuchemos reverentemente un minuto de silencio en homenaje a la memoria de todas las personas asesinadas por diferentes cuadrillas de bandoleros en el marco de la violencia tripartidista. En este caso específico, en memoria del valeroso agente de la Policía Nacional, Luis Mario Perdomo Tobar, quien resultó herido durante el combate con la cuadrilla de Antonio Caña en el municipio de la Unión Valle. Entrando en el contexto de cierre de la presente emisión, planteemos algunas reflexiones acerca de las muertes en combate de los bandoleros liberales del MRL, Arbey Valencia García en el municipio de La Unión y Antonio Caña en el municipio de Cartago, ambos del departamento del Valle, en enero de 1965. Bueno, pues surgen muchas preguntas y casi ninguna respuesta alrededor de estos eventos, de estos hechos. Podríamos enfocar múltiples aspectos, pero centrémonos en unos dos o tres. El primero, es absolutamente cierto que la paz es la obligación fundamental del Estado dentro del bienestar
de los ciudadanos. Pero la paz no se logra jamás asumiendo posiciones como las que ocurren aquí en Colombia, diciendo, por ejemplo, que el señor Juan Manuel Santos es un apóstol de la paz y fuera de eso siguiéndolo y defendiendo, o siguiendo al señor Petro con el cuento de que su paz total es la novena maravilla, a pesar de que se ve lo contrario, o ciegos, mudos y sordos frente a lo que hizo el señor Álvaro Uribe, porque no tenemos la capacidad de cuestionar lo bueno, lo malo y lo feo. Y existe dentro del país una lealtad errada, y esa lealtad muchas veces hasta de buena fe, en la mayoría de las veces. Y las personas que se apegan a un sujeto de estos o el otro o el que sea, están es creyendo que su ego les dice la verdad y que porque les dice la verdad, ya a quien siguen la tiene. No razonamos, no somos racionales, no tenemos raciocinio para diferenciar entre lo bueno que hace una persona y lo malo que puede causar el país para tener una claridad meridiana de lo que ocurre. Y ante esa falta de claridad meridiana, la violencia se enseñorea porque unos la instigan y otros la practican, la mayoría de las veces convencidos de que ese es el camino. Verbi Gracia lo que hacen estos jóvenes de la primera línea. Salen los delincuentes de cuello blanco que viven como reyes y por cuenta del presupuesto colombiano y los impulsan a que salgan a destruir el país y lo destruyen. Lo mismo pasa con los campesinos, bien mal que viven en el campo, limitados de acciones, y los convencen de que la solución es salir a matar gente, destruir poblados y asesinar policías y soldados, y que esa es la fórmula para cambiar el país y que, y que van a llegar a un paraíso de bondades, y convencidos de que ese es el camino lo hacen. Y la lista sigue. Hemos sido muy incisivos en ese aspecto. Para cambiar a Colombia se necesita cambiar tanto la mentalidad del pueblo colombiano como a los dirigentes que utilizan todas esas artimañas y trapacerías para llegar al poder. El señor Gerard Restrepo reconoció muchas veces que él había instigado y había financiado y había orientado guerrillas liberales en los llanos orientales y que esas guerrillas habían sido cercanas al Partido Comunista. Luego, cuando ya estuvo en el poder, sacó a relucir su autoritarismo que venía construyendo progresivamente como jefe del Partido Liberal y su habilidad para hacer componendas y triquiñuelas hasta el punto de que conestó el robo de unas elecciones presidenciales. Pero al preguntarle a los liberales de viejo cuño por el señor Lleras Restrepo, lo ponen como un superhéroe y ahora hasta es figura referente con los emblemas de los billetes de 100.000 pesos en Colombia. Así llegará el momento en que el Mono Jojoy y Pablo Escobar también lo sean, porque no hay un concepto de Estado nunca en Colombia, ni mucho menos de identidad nacional con quienes realmente nos han representado. Entonces, en ese orden de ideas, ¿para qué cambiarle el logo a los billetes si en Estados Unidos siguen siendo los mismos? Washington, Hamilton, etcétera, y son los que simbolizan los billetes. Jackson, ahí están los billetes de 10, de 5, de $1 y son eternos ahí. Aquí deberíamos tener a Bolívar, Santander, Córdoba, Nariño, Camilo Torres, como los tuvimos mucho tiempo, pero la politiquería y el amiguismo cambia eso. Alguien diría, pero es que esas cosas son superfluas. No son superfluas, porque si tenemos la imagen de que un personaje como Simón Bolívar fue el que le dio la luz al país y le estamos viendo en un elemento tan recurrente como es un sello postal o un billete, a todo el mundo le entra por los ojos que es el héroe a seguir, es el referente. Pero si nos ponen a personas que han delinquido o que han utilizado el poder para sus trapacerías como referente en los billetes, pues estamos descomponiendo el país. Parece algo superfluo, pero tiene mucho fondo. Llegamos al final del ejercicio. Le damos la palabra a mi coronel para su comentario del día. Mi coronel, si la violencia política llegó a un máximo de crueldad durante los comienzos de 1950,
y después se redujo durante el gobierno del general Rojas Pinilla, nuevamente en la década de 1960, se recrudeció en una forma francamente inhumana. Las Fuerzas Armadas se veían con mucha frecuencia casi al borde de ser superadas por la ola de falta de cordura y brutalidad, circunstancias que fue muy propicia por los dirigentes partidistas, quienes procuraban disputarse el poder de gobernar por la vía de las armas. Mucha de esta violencia era estimulada por el Partido Comunista, quien desde los comienzos de las teorías marxistas se fundamentó en la supuesta justificación del uso de la fuerza para imponer las ideas políticas. Y el Partido Comunista Colombiano, como se veía opacado por los dos partidos tradicionales del conservatismo y el liberalismo, optaron por adherirse a este último, suscitando la disidencia del MRL. Disidencia propiciada por el caudillo liberal Alfonso López Miquelsen, quien se consideraba el predestinado para salvar al pueblo colombiano por el solo hecho de pertenecer a la casta de la familia López, ya que su padre había sido presidente en dos ocasiones anteriores y por lo tanto se presumía que por heredad y abolengo la capacidad para gobernar se adquirían de forma espontánea por la línea familiar. Del movimiento revolucionario liberal surgieron muchos de los cabecillas de los grupos terroristas de esa época que después se fueron transformando en grupos narcoterroristas para lucrarse del dinero capitalista que genera el contrabando de los narcóticos. Dentro de estos grupos de bandoleros que eran patrocinados por los gamonales políticos, se contó las cuadrillas que operaron en los municipios de Cartago y La Unión, en el departamento del Valle, en los años de 1965. Toda la región del norte del Valle se vio asolada por una violencia insensata que en lugar de traer progreso, solo causó destrucción y muerte. En ese entonces las Fuerzas Armadas hacían todo lo posible por contener la violencia contra la población civil, quien se veía agredida con secuestro, extorsión y muerte y arrebato de tierra que hacían estos bandoleros con el fin de obtener los recursos económicos que requerían para sobrevivir como banda de cuatreros predestinados a la destrucción. Y al mismo tiempo creyendo apoyar en forma apropiada a los partidos políticos para que les dieran apoyo y respaldo ideológico. Si no hubiese sido por el sacrificio y la entrega de las Fuerzas Armadas, el país se hubiera dividido y convertido simplemente en una dispersión de tribus primitivas que no tenían posibilidad de conservar la nacionalidad. Este es el motivo por el cual debemos recordar estos sacrificios, donde entregaron lo mejor que poseían, que era su vida, su salud y su tranquilidad para conservar la nacionalidad. Motivo por el cual la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación lo recuerda a diario para que el pueblo colombiano tenga posibilidad de identificar realmente quiénes son los verdaderos patriotas y los enemigos de la nación. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, Firmado Iván González Urán. bueno, muchas gracias, fue muy amable. Saludo especial a mi coronel González Urán y que se recupere pronto de su problema de salud. Pues lo que dice mi coronel González es completamente cierto y complementa lo que hemos dicho. El problema de Colombia es
de carácter político. Son los dirigentes políticos los que deben resolverlo. Infortunadamente, la dinámica de la política colombiana hace creer que estos personajes que ocupan los cargos son seres superiores en alma, cuerpo y vida a los demás mortales en Colombia y que pueden abusar de las instituciones, pueden abusar del poder y que no hay forma de impedirles que lo hagan porque es que ellos nacieron, como dice mi coronel González, elegidos para ser los salvadores y personajes como Alfonso López o Carlos Lleras, por citar dos del caso de hoy, dedicados a cultivar su ego y engrandecer sus ambiciones personales, le han hecho daño al país y no nos ponemos en el lugar que es ni donde corresponde y nos da una falsa lealtad o una errada lealtad, la equivocación de que tenemos que tolerarles porque es que ese es de mi partido y así es imposible que el país mejore. Esta noche nos vemos nuevamente en nuestros espacios académicos con un nuevo análisis y les deseamos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Igualmente, feliz día para todos, bendiciones.